Buen día a todos nuestros amigos del canal. Tenemos una historia de terror muy intensa de tres mujeres jóvenes que jugaron a la Ouija y tuvieron consecuencias terribles en sus vidas. Pero antes de comenzar, por favor suscríbete al canal y apóyanos con un like al video El tablero maldito. El aire en el departamento de Sofía estaba inusualmente pesado, una masa invisible que parecía absorber el sonido de la ciudad afuera. Era una noche de aburrimiento transformada en curiosidad malsana. Sofía, siempre la escéptica, había comprado el tablero en un mercado de antigüedades. Elena, la mística del grupo, ardía en deseos de probarlo, y Valeria, la más frágil, solo quería encajar. No encendieron velas por ritual, sino porque un apagón oportuno las dejó oscuras. Al colocar sus dedos sobre el puntero de madera, ninguna sintió miedo. Sentían una descarga eléctrica, un cosquilleo que atribuyeron a la adrenalina. Sin saber que acababan de firmar un contrato con sangre invisible, el puntero se movió con una fluidez aceitosa, deletreando un nombre que no pudieron pronunciar en Fungsandra. Las risas nerviosas se apagaron cuando el tablero comenzó a vibrar. No hubo advertencias, ni mensajes de despedida. Simplemente, la tabla se partió por la mitad, con un estallido seco, y el frío que inundó la habitación no era de este mundo. Se fueron a dormir, convencidas de que el tablero era defectuoso, pero la maldición ya se había enraizado en sus sombras. La primera en caer fue Elena Né. A los 3 días, dejó de ver su reflejo en los espejos. En su lugar, veía una versión de sí misma con los ojos cocidos y la boca llena de ceniza. Cada vez que intentaba hablar, de su garganta brotaban moscas muertas. La desesperación la llevó a cortarse el rostro, creyendo que si destruía el recipiente, la visión desaparecería. Pero solo logró quedar marcada para siempre, mientras la entidad se reía a través de sus propias heridas. Sofía, la escéptica, sufrió un destino más cerebral. Perdió la noción del tiempo. Despertaba en lugares desconocidos, cementerios, callejones, techos de edificios altos, con las manos ensangrentadas y recuerdos de voces que no eran las suyas, dándole órdenes en latín antiguo. La policía comenzó a vigilarla tras una serie de incendios inexplicables en su vecindario. Sofía estaba perdiendo su vida, su libertad y su mente, convertida en un títere de algo que odiaba la luz. Valeria, sin embargo, vivió el horror más físico. Su piel comenzó a endurecerse como la madera del tablero. Por las noches, sentía que sus huesos se estiraban y crujían, reconfigurándose. Empezó a expulsar letras de madera por los poros de sus brazos, mensajes dolorosos que formaban la palabra deuda. Estaba convirtiéndose, literalmente, en un tablero humano. Reunidas nuevamente en el mismo departamento, ahora un santuario de miseria y olor a podrido, las tres mujeres se miraron con horror. No buscaban perdón, buscaban supervivencia. Elena, con la voz rota y llena de estática, propuso una solución que encontró en un grimorio prohibido. A la maldición no podía destruirse, pero podía ser transferida si encontraban el origen del tablero. Investigando con lo último que les quedaba de cordura, descubrieron una verdad que les heló la sangre. El tablero no era una antigüedad, era una trampa fabricada por un culto local que sacrificaba almas jóvenes para mantener la juventud de sus líderes. El vendedor del mercado era un miembro de ese culto. Las habían elegido porque eran puras, o al menos, eso creían ellos. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de intentar cerrar el portal o huir, las tres mujeres decidieron abrazar la oscuridad que las consumía. Entendieron que Vaxandra no era un demonio devorador, sino una entidad de justicia retributiva, que había sido atrapada en el tablero por el mismo culto. El dolor que sentían era la energía acumulada de cientos de víctimas anteriores que clamaban por venganza. En una noche de luna negra, las tres regresaron al mercado de antigüedades. No iban como víctimas, sino como recipientes. Valeria, con su piel de madera, servía de ancla. Elena, con sus ojos invisibles, veía el rastro del mal. Y Sofía, con sus manos de fuego, portaba la voluntad de la entidad. Localizaron el sótano secreto del vendedor, donde los ancianos del culto celebraban un banquete para renovar sus vidas robadas. El enfrentamiento no fue una batalla de oraciones, sino una carnicería de justicia poética. Las tres mujeres entraron, y el tiempo se detuvo. La maldición saltó de sus cuerpos hacia los verdaderos culpables. Los ancianos comenzaron a envejecer siglos en segundos. Sus pieles se convirtieron en el pergamino de los tableros. Sus voces se transformaron en las moscas que Elena escupía, y sus pecados se grabaron a fuego en sus huesos. La entidad, satisfecha al consumir a quienes la habían esclavizado originalmente, liberó a las jóvenes. El departamento del culto se consumió en un fuego azul que no dejó cenizas, solo el silencio absoluto. Al amanecer,
Las tres mujeres estaban de pie en la calle. Elena volvió a ver su rostro en el cristal de una vitrina, hermoso y limpio. Sofía recuperó el control de sus manos y de su tiempo. Valeria sintió su piel suave otra vez. Pero el cambio más profundo era interno. Ya no eran las mismas jóvenes asustadizas, ahora sabían que el mundo tenía rincones oscuros, y ellas se habían convertido en las guardianas silenciosas de ese tablero, asegurándose de que nadie más volviera a usarlo para el mal. El tablero, ahora restaurado y sellado por su propia voluntad, descansaba en una caja de hierro en el fondo de un río, esperando, no una víctima, sino un castigo para quien osara despertarlo de nuevo.